Muy, pero muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Hoy tenemos un programón en... El único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Feliz domingo para todos. Como siempre, mate, factura, fruta, ¿por qué no? Fruta, ahí sí ya está temporada de comer más ligero, ¿no? Yo desayuno fruta. Vos sos un chico muy sano. No, no creo serlo, simplemente desayuno fruta. Vos sos un chico muy sano. A mí dame las tostadas, dame un poquito más. ¿Harina? Sí, no sé. Bueno, está bien, está bien. Todo se puede. Aparte es domingo, se pueden permitido. Ahí va. Sí, bueno. sí, totalmente. Programón, como siempre. Hoy tenemos un programa muy botánico, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Muchas flores, muchas plantas botánicas. Nos avisan desde la producción que tenemos un programa muy botánico. Exactamente. Porque yo, voy a empezar yo, dale. Hice una recorrida de flora nativa justamente en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Qué lindo. Lindo recorrido, viendo árboles, mostrando un poco qué es lo que tiene para mostrar también. ¿Cuál es la planta nativa que más te gustó? Te lo voy a responder en el informe. Ok, bueno, me gusta. ¿Vos qué tenés? Yo estuve haciendo una nota con un grupo de vecinas de Coglan. Bien. Se llaman Grupos Arborescentes Coglan. Por eso un programa botánico, ¿no? Claro, exactamente. En el cual estas vecinas decidieron transformar algunas veredas con plantas nativas. Hay varios proyectos que tiene este grupo, pero también los van a conocer en el informe, por supuesto. Por supuesto, no nos gusta spoilear. Hoy estamos así, calladitos, de a poquito. Bocaditos. Para que vean todo el programa, lleno de contenido. Bueno, también por supuesto tenemos un día D, como todos los domingos en Ambiente y Medio. En este caso es el Día Mundial del Aire Puro, establecido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Aumento de la temperatura, uso de agrotóxicos, uso de combustibles fósiles, incendios forestales. Todos esos problemas contribuyen a que la calidad del aire que respiramos sea sencillamente pésima. En todo el mundo, básicamente. Tengo una pregunta. Sí, a ver. ¿Existe el aire puro? Existe. Existe, okay. Sí. Bueno. Existe. Pasa que nosotros lo distorsionamos un poco. Sí, bueno, es que justamente con todo lo que estás mencionando, todos los problemas que tiene esta época. Sí. Ese aire puro no está más. Ese aire puro no lo tenemos nosotros en las ciudades. Tengo que ir bastante lejos para conseguir aire puro. Exactamente, y por eso está el día D para luchar por ese aire puro. Ok, perfecto. Y antes de que vayan a ver el informe, vamos a invitarlos con una pregunta. A ver. ¿Qué te parece? ¿Qué acciones, qué medidas uno puede implementar en la vida cotidiana para transformar un poquito este problema y tener una mejor calidad del aire? Yo tengo una. A ver. Y ya la estuvimos nombrando bastante. A ver. Plantar árboles. Vamos a ver el informe. El aire más puro y limpio del mundo está en la Antártida, el gran continente blanco, el lugar menos habitado del planeta. La contaminación atmosférica está inevitablemente ligada a la acción humana. Se considera puro al aire compuesto por un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno en constante circulación. Según un estudio realizado por científicos norteamericanos, en la Antártida no existen partículas ni sólidas, ni líquidas, ni gaseosas suspendidas en el aire. Su atmósfera está intacta, sin las consecuencias de la quema de combustibles fósiles, del uso de agrotóxicos o de la contaminación del agua. En las grandes ciudades, la mala calidad del aire está generando una grave crisis sanitaria a nivel global. En el mundo hay 2.600 millones de personas en riesgo de padecer enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oncológicas por utilizar combustibles de biomasa y carbón para cocinar o calentar sus casas. Este 17 de noviembre es el Día Internacional del Aire Puro. La Organización Mundial de la Salud nos propone incorporar cambios en nuestra vida cotidiana para disminuir las emisiones de gases tóxicos. Dejar el auto y caminar, reducir los consumos eléctricos, evitar el uso de pinturas, solventes y aerosoles, comer alimentos orgánicos,
plantar árboles. Estos nuevos hábitos ayudarán a mejorar el aire que respiramos en la gran aldea que compartimos. Un buen arbolado urbano en las ciudades nos puede proveer de múltiples beneficios, entre los que están, por ejemplo, el aumento de la biodiversidad urbana, la absorción de kilogramos de gases de efecto invernadero, regulan el flujo de agua, funcionan como filtros, enfrían las ciudades entre 2 y 8 grados centígrados, aumentan el valor de la propiedad en un 20% atrayendo a turistas y a negocios. Todo eso hace un buen arbolado urbano que merece planificación y merece ser pensado. Y para eso los invito a escuchar la siguiente entrevista. Es ingeniero agrónomo. Fue el primer arborista argentino certificado por la International Society of Arboriculture. Es miembro fundador y presidente de la Asociación Nacional de Arboricultura. En 2016 recibió el premio Is a True Professional of Arboriculture. Hoy conversa con nosotros Carlos Anaya. Bueno, estamos acá con Carlos. Carlos, muchas gracias por acercarte. Un gusto. Carlos es el primer arborista certificado por la International Society of Arboriculture. Esa es. ¿Qué significa todo eso que acabo de decir? ¿Qué significa para vos también? A ver, es una organización, es la más importante en lo que se refiere a árboles en el mundo. Y para mí significa realmente una gran alegría llegado el caso, porque ser certificado significa estar dentro de determinados estándares. Es una disciplina, la arboricultura, en amplio avance, en amplia tecnificación, en función de los conocimientos que se van adquiriendo a través de investigadores, universidades, empresas y demás, y por otro lado a través de los nuevos avances tecnológicos que permiten un mejor estudio, un mejor entendimiento de lo que es la biología del árbol. ¿Cuál es la relación entre la arboricultura y el arbolado urbano? Bueno, es una relación bastante directa. Hay que distinguir dos aspectos. Uno, lo que es la arboricultura, y el otro aspecto que sería la silvicultura urbana. ¿Cuál es la diferencia entre las dos disciplinas? La arboricultura, fundamentalmente, nos dedicamos al árbol individual o al grupo de árboles. O sea, esta araucaria, como individuo, puede llegar a tener algún problema, técnicas de manejo, una parte biológica en especial, que no es parte de la silvicultura. La silvicultura de pronto es algo más amplio, en donde no solamente está el árbol, sino está toda la flora, toda la fauna, todo el ecosistema, la parte turística, la parte de servicio, la parte de la regulación, el entorno, donde uno puede trabajar, y es algo más interdisciplinario. O sea, es trabajar con urbanistas, es trabajar con biólogos, es trabajar con arboristas. Y el arborista interviene dentro del bosque urbano, dentro de la infraestructura verde, en determinados aspectos. O sea, si vos tenés un problema con este árbol, no vas a llamar a un silvicultor urbano, sino a alguien que se especializa en el árbol en sí, en el individuo en sí. De pronto el silvicultor va a gestionar árboles en ciudades, toda la infraestructura verde, acompañado con otras disciplinas, como te decía. Y el arborista va a intervenir en determinados procesos individuales. Esa es básicamente un poco la diferencia de las dos disciplinas, ¿no? O sea, no es ni una más que la otra, o sea, son complementarias totalmente. Perfecto. Y para que un arbolado urbano sea bueno, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, a ver... ¿Qué planificación debería...? Sí, esa es la palabra, la planificación. El arbolado tiene que estar planificado. O sea, yo considero que hay un par de conceptos básicos. Uno es la selección adecuada de la especie. Es un estudio no menor. Tengamos en cuenta que dentro de las 60, 70.000 especies arbóreas que hay en el mundo, cuando uno comienza en una región, en una ciudad, a seleccionar,
te quedás con un puñado nada más. ¿Un puñado por qué? Porque primero que no conocemos las 60.000-70.000 especies, no tenemos acceso a esa cantidad de especies, los viveros desconocen esas especies, no se producen esas especies, con lo cual siempre estamos en determinadas regiones circunscriptos a un número reducido de especies. Y bueno, dentro de lo que uno puede llegar a conseguir, obviamente pasando por diferentes tamices como pueden ser los climáticos, los sociales, los económicos y demás, te quedás con un puñado de especies que, bueno, son las que realmente tendríamos que tratar de ampliar para tener una buena biodiversidad dentro de lo que es el bosque urbano. Más variedad. Más variedad. O sea, la variedad te genera más plasticidad ante determinados eventos. El evento puede llegar a ser la aparición de una plaga, una enfermedad, un estrés, que te puede diezmar la población. Esto me refería a la selección de especies. Otro aspecto importante a tener en cuenta es elegir el individuo, elegir el árbol. O sea, yo tengo la especie seleccionada, voy al vivero, compro el árbol, ¿qué árbol voy a comprar? Tengo que ver cuál es la calidad de ese árbol. El vivero lamentablemente produce árboles buenos y árboles malos. Tengo que ver cuál es la calidad de ese árbol desde el punto de vista sanitario, biomecánico de ese árbol. Y el tercer aspecto, que no es menor, es una adecuada plantación. La plantación parece un aspecto muy sencillo, plantar un árbol, hacer un agujero, poner el árbol y demás, pero no es tan sencillo. Tiene su técnica. Tiene su técnica. Tiene su técnica y la técnica varía de acuerdo a las situaciones, no todos los suelos son iguales. Y en esa selección del árbol, sí, vos desde tu lugar, ¿hacés un análisis de plantas nativas, por ejemplo, o más bien por las características del árbol que cumplan su función dentro de ese arbolado urbano? Mira, en la arboricultura hay una acción básica que es plantar el árbol correcto en el sitio correcto. No es un tema de nativas, no es un tema de exóticas, es elegir el árbol correcto para cada lugar. ¿Para qué plantamos un árbol? Esa es la pregunta básica. O sea, el árbol no lo plantamos porque es lindo, porque nos gusta. O sea, el árbol lo que tendríamos que tratar es de elegirlo para exprimirle todas las cualidades que tiene. O sea, si yo vivo en una zona con una alta polución ambiental, una zona fabril y demás, debería elegir árboles que tengan una gran frondosidad de copa, mucha área foliar, con una característica de hoja grande que me permita retener partículas que en vez de entrar en nuestros pulmones queden retenidas en las hojas del árbol. Por decirte un ejemplo, entonces para cada situación va la elección del árbol. Como concepto general, la tendencia que se debería seguir, lo que marca el Urban Forestry es árboles grandes. O sea, plantar árboles grandes implica que se generan beneficios grandes. Árboles chicos generan beneficios chicos. Cuando uno habla de exóticas o de nativas, en nuestra latitud, obviamente que tenemos una gran posibilidad de variabilidad de especies, pero tengamos en cuenta que normalmente, en general, las nativas de lo que puede ser nuestra zona, el río Uruguay y demás, son especies de no un porte demasiado grande, con lo cual no cumpliríamos esta condición de árboles grandes, beneficios grandes. Pero, insisto, o sea, los árboles los tenemos que plantar o los vamos a plantar en determinadas situaciones. O sea, podríamos maximizar esos beneficios con, de pronto, árboles exóticos de mayor volumen para el arbolado viario, el arbolado de alineación, y no incluir dentro de la biodiversidad las especies nativas para otro tipo de lugares. O sea, que corredores bioecológicos, plazas, parques, jardines, y no nos olvidemos que, por otro lado, dentro del bosque urbano, dentro de la infraestructura verde, no solamente estamos hablando de lo público, sino también de lo semipúblico y lo privado. O sea, todo conforma digamos, la infraestructura verde. Bueno, te hago la última, Carlos, para ir cerrando. Mi compañero, conductor de este programa, Tomás Daumas, el señor Tomás Daumas, sufre mucha alergia, sobre todo en primavera, por el plátano. Te quería preguntar sobre ese tipo de arbolado que genera alergia en las personas. Antes me decías que no era solo el plátano, que no era el... Sí, veníamos charlando justamente del tema ese. No, mirá,
Lamentablemente el plátano es un árbol muy noble que tiene muy mala prensa. Es un árbol muy plantado en muchas ciudades del mundo, no solamente en Argentina. Buenos Aires tiene un porcentaje, no recuerdo si debe estar en el 10%. Creo que sí, leí algo de 9 y 10%. 9-10% de plátanos, que parece poco, porque cuando, claro, uno ve el volumen del plátano, parece que la ciudad está llena de plátanos, pero no es tan así. Es un árbol que tiene muchísimas características positivas, digamos, para el árbol urbano. Es un árbol que, a pesar del mal manejo que se le da, excesivas podas, mutilaciones, es un árbol que sigue brindando servicios ecosistémicos, tiene una hoja donde las partículas se adhieren y todo lo que se adhiere no va a nuestros pulmones, eso está relacionado con la salud pública. Y tiene esa característica de mala prensa con respecto al tema de la alergia, que no es ni verdad ni mentira, o sea, hay dos momentos en el plátano a lo largo de los 12 meses, es muy poco tiempo, donde por un lado en este momento, en primavera, cuando los frutos del año que se empezaron a formar el año pasado, ya se empiezan a desarmar y con el viento van volando esos aquenios que uno los aspira y le genera una rinitis o algún problema respiratorio, ese es un problema. Y el otro problema es cuando están en polinización. La realidad es que dentro digamos, del mundo de las alergias, obviamente yo no soy un especialista en el tema, hay especies que son mucho más alergógenas, que tienen un potencial de alergogenicidad mucho mayor que el plátano. Y hace unos cuantos años leí un estudio que había hecho un alergista, donde llegó a la conclusión que dentro de los pacientes que van a los centros de asistencia por problemas de alergia, el mayor problema de las alergias estaba causado no por el plátano, sino por los ácaros. Ese es el principal problema de alergia de la gente. Pero bueno, cuando uno tiene alergia, lo más fácil es a veces echarle la culpa al plátano. Que bueno, obviamente tiene su cuota, pero como en todos los casos hay que poner en la balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los conflictos que pueden generar los árboles. Indudablemente siempre son mayores los beneficios que los conflictos. Si uno quiere el árbol perfecto, de que no dé alergia, de que no tenga espina, de que los frutos no generan conflicto, de que las ramas no se caigan, de que las raíces no levanten la vereda, bueno, nos ponemos con árboles de plástico. Todos los árboles van a tienen algún problemita, si se quiere, algún conflicto que nos pueden generar, pero tengamos en cuenta, y lo que tenemos que valorar es el bosque urbano y los beneficios que nos da el bosque urbano. O sea, un árbol no es un elemento más en la ciudad, es algo muy importante. Un árbol, más otro árbol, más el arbusto, conforman el bosque urbano y eso es lo que tenemos que valorar y tratar de defender y mantenerlo y aumentarlo. Está muy bien. Medir un poco los pros y las contras. Totalmente. Y cuando Tomás se queje de la alergia, va a tener que agradecerle los beneficios del plátano. Exactamente. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo por haberte acercado. Un gusto. Gracias. Y a las órdenes. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Bien sabemos que las especies exóticas invasoras son una amenaza para los ecosistemas nativos. Pueden existir exóticas invasoras vegetales o animales. Suelen ocupar extensas superficies de territorio debido a su adaptabilidad y a que no tienen un depredador natural. Por estos motivos es que compiten deslealmente con las especies nativas. Las desplazan del territorio, ocupan el lugar que deberían y en muchos casos también evitan que se reproduzcan. En nuestro país tenemos grandes ejemplos, como los castores en Tierra del Fuego destruyendo su bosque, como el paraíso en el Parque Nacional El Palmar, compitiendo justamente con la palmera yatay y evitando que crezca. Y también hay distintos métodos para tratar con las especies exóticas. Obviamente que estos métodos van a depender de si es una exótica animal, si es una exótica vegetal o cuáles son las cualidades de esta exótica vegetal. En algunos casos a las plantas exóticas invasoras se las arranca de raíz, se las corta, o en otros casos, justamente como en el caso del Parque Nacional Palmar, también el fuego es una forma de tratar a esta especie exótica invasora.
Que de hecho en el caso del Parque Nacional Palmar, si quieren pueden ir a revisar la nota que hicimos al respecto. Pero hace poco, no sé si sabrán, estuve en la Reserva Municipal de Pilar, donde también hay una exótica invasora y donde también tienen su propio método para tratar con ella. En este caso, la exótica invasora de la que estamos hablando es la acacia negra. Es un árbol introducido en nuestro país a mediados del siglo XIX, un árbol proveniente de los Estados Unidos. Rastrear el origen de esta introducción es bastante complicado, ya que se extiende, tiene una extensión bastante grande en nuestro país. Se extiende desde Buenos Aires, pasando por Córdoba hasta Tucumán. Grandes áreas contaminadas por esta exótica invasora. En nuestro caso, en la Reserva Municipal de Pilar, la acacia negra ocupa bastante territorio, evitando que se reproduzcan especies nativas. ¿Por qué? Porque la semilla de la acacia negra tiene un alto porcentaje de germinación en cualquier ambiente. Esto significa que una vez que florece este árbol, las semillas se dispersan y puede crecer muy fácilmente en un buen suelo. También, en otras regiones del país, la acacia negra tiene un problema en cuanto a la producción de alimentos, ya que ocupa suelo y evita que puedan crecer alimentos o que, por ejemplo, algunos animales puedan pastar. Para tratar con la acacia negra en la Reserva Municipal de Pilar, en una primera instancia se ha tratado de arrancarla cuando empieza a brotar, después se le intenta cortar, pero cuando se corta la acacia negra, después de un poquito de tiempo, un par de lluvias, biribiri, empiezan a brotar nuevamente desde el tallo cortado. Entonces, en conjunto con el plan de manejo de especies exóticas, en la Reserva Municipal de Pilar empezaron a hacer la estrategia, la técnica del anillado. Esta técnica consiste en hacerle literalmente un anillo de más o menos 3 centímetros de profundidad al tronco principal del árbol. Haciéndole un anillo, se le corta el flujo de savia. Bien sabemos que la savia, sin elaborar, va desde las raíces, sube por el tronco, pasa por las ramas hasta las hojas, hace fotosíntesis, va y vuelve. Savia elaborada. Haciéndole el anillo, evitamos este flujo de savia y se empieza a pudrir por dentro hacia afuera el árbol anillado. De hecho, si nos fijamos de cerca, es muy probable que veamos brotes de savia salir, ser expulsados desde el árbol, porque lo estaría reteniendo. Cuando lo está reteniendo y hay un corte, bueno, termina saliendo. Es lo normal, ¿no? Diríamos, es la naturaleza. Ahora bien, como les dije desde un principio, cuando fui a visitar la reserva, hice una especie de visita guiada con Graciela, una de las creadoras, y me explicó algo más acerca de la acacia negra que es muy interesante. Vamos a ver qué me contó. La gente tradicionalmente hacía esto y da resultado, que es cortarle, esto lo aprendiste en la escuela primaria, la planta chupa la savia bruta, la lleva a las hojas, hace fotosíntesis, la savia elaborada la manda a toda la planta, alimentando la planta, inclusive a las raíces. Y en las raíces, alimenta las raíces y un poquito suelta para disolver nutrientes y volver a empezar. Ese poquito que suelta para disolver nutrientes, técnicamente se llama alelopatía, en realidad lo que hace es envenenar el suelo para las plantas que no son de ese ecosistema. Eso la gente lo va a ver claramente en el pino. Debajo del pino no crece nada. Y no es porque no lo riegues o porque juntes la pinocha o no la juntes. Es que el suelo está afectado por el efecto de ese pino. Esta planta hace lo mismo. Por lo tanto, todos estos árboles son todos de la misma especie porque a medida que fue llegando, fue matando la flora nativa. El
saneamiento del suelo no hay que tomárselo a la ligera. Y si bien acá sucede por una cuestión natural de las plantas, hay algunas personas que envenenan el suelo a propósito y no las estaríamos llamando invasoras. Así que no sé si es momento de empezar a llamarlas invasoras o no. Bueno, no importa. Cuestión que las especies exóticas invasoras, como podemos ver, traen consigo un montón de consecuencias negativas en el ambiente. Y no es fácil revertir estas consecuencias y no es fácil tratar con la exótica en sí. Así que, si tienen la posibilidad de plantar un árbol, un arbusto, una plantita, cual sea que fuere, asegúrense o intenten de que sea una planta nativa. Las plantas nativas corresponden al ecosistema en el que vivimos, van a estar bien en nuestro clima y además van a atraer a los animales y los insectos correspondientes. Así que si tienen un balcón, terraza, patio, jardín, planten nativas. Damas y caballeros, me encuentro en un lugar al que quiero mucho, uno de los pocos recovecos que quedan en la ciudad de Buenos Aires, verdes, naturales y bellos. Estoy hablando del querido Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, que vuelve a acogernos, a abrirnos sus puertas para poder mostrar otra de las tantas lindas cosas que tiene para mostrar. Y en este caso, el Jardín Botánico viene hace algunos años trabajando con la restauración de flora nativa en el Delta, en el Tigre. Y para acompañar un poco ese trabajo, desarrolló lo que vendríamos a denominar como un recorrido interactivo, un sendero de flora nativa rioplatense, que por supuesto tiene lugar aquí en el Jardín Botánico, así que con su permiso y con su compañía, vamos a por ello. En este proceso de restauración que está llevando adelante el Jardín Botánico, la idea es introducir especies nativas rioplatenses en el delta del Paraná, como dije antes, donde hacía años abundaban estos individuos, había miles y miles, y hoy escasean. Y el proceso es muy interesante porque lo que se hace es ir hacia el delta, buscar semillas de esos árboles, traerlos aquí al Jardín Botánico, plantarlos y generar aún más semillas para el día de mañana volver al delta y plantar muchos individuos de estas especies nativas rioplatenses. Para introducir una especie nativa en un ambiente degradado hay que hacerlo con semillas que provengan de ese mismo lugar para no correr el riesgo de modificar la genética. Por eso se está haciendo todo este trabajo de ir al delta, buscar las semillas, traerlas acá, plantarlas y luego llevarlas nuevamente para no perder la genética, la buena genética. En este recorrido de flora nativa rioplatense es un recorrido interactivo en donde uno llega a la puerta del Jardín Botánico con su celular, escanea un código QR y te aparece en la pantallita un formulario de Google en donde te aparece el mapa del recorrido con las distintas especies nativas rioplatenses, como así también un cuestionario en donde te van preguntando y jugando un poco con el conocimiento de cada uno para también contribuir a los botánicos en este trabajo de restauración. Con toda esta introducción, les doy la bienvenida a una de las paradas. El Celtis tala, más conocido comúnmente como solamente tala, es un árbol nativo de esta zona, también de Uruguay, Paraguay y Brasil,
y se cree que fue el primer árbol plantado aquí en este lugar antes de que existiera el jardín botánico, con lo cual estamos hablando de un testigo que ha visto cómo todo a su alrededor ha ido cambiando a lo largo de muchísimos y muchísimos años, y aquí sigue con algún que otro sistema de apuntalamiento, pero vivito y coleando. El tala, además de ofrecernos todas las benevolencias que tiene como árbol de buen porte o que ofrece sombra, que refresca, etc., además de eso tiene funciones medicinales, antibacterianas, astringentes, antidiarreicas, incluso siendo utilizado en la antigüedad para el tratamiento del cólera y también para afecciones respiratorias se lo utiliza en formato té. En otra de las paradas tenemos a la pindó, alias ibapitá, alias coquito, que no es un árbol, sino una palmera, como podemos observar, que se decidió incluirla dentro del recorrido por su importancia dentro de la región. Produce unos frutos anaranjados, dulzones y comestibles que sirven muchísimo dentro de ese hábitat para la alimentación de otras especies, y también hay una mariposa que se llama duende de las sombras que coloca sus huevos en las hojas. Y en el cuestionario que nos dan aquí desde el Jardín Botánico nos preguntan: ¿sus hojas son pinnadas o palmadas? ¿Su tallo es liso o escamoso? Y ahora que las conocés, fíjate si podés reconocer otras palmeras pindó. Yo no voy a responder nada de eso porque quiero que lo respondan ustedes mismos. Me pueden mandar una selfie en el lugar diciendo: mirá, Mauri, esto te respondo. Pouteria salicifolia es el nombre científico para el mataojos o sacaojos. Arbusto o árbol pequeño de flores blanco-amarillentas con un aroma bastante particular, cuyos frutos generan una única semilla. Es importante reivindicar el valor biológico de las plantas, como así también su valor cultural. Muchas veces los nombres de las plantas nos indican la relación que hubo entre esa planta y el ser humano. Entonces la pregunta que se cae de maduro es: ¿por qué creen que se terminó llamando mataojos? El chalchal es uno de los árboles insignia de la zona rioplatense, cuyos frutos son consumidos tanto por humanos como por diferentes especies de aves. También se produce una bebida fermentada llamada aloja de chalchal y sus hojas son utilizadas para agregarle al tereré. Los científicos y los biólogos siguen utilizando ilustraciones con la morfología de la planta para poder reconocerlas en la vida silvestre porque es de muy difícil identificación. Y aquí están, como las vemos, en periodo de crecimiento para, en un futuro cercano, generar esas semillas para llevarlas al delta, como dijimos antes. Enterolobium contorticilicum, o más o menos por ahí debe andar el nombre científico del timbó, barra oreja de negro, barra pacara. Árbol del que se alimentan centenas de insectos a través de su néctar, del que cotorras comen de sus semillas, en un árbol que significa para los pueblos originarios el amor paternal. De hecho, hay quienes piensan que nuestra existencia en el planeta Tierra se debe en gran parte gracias al timbó, porque produce alimentos, porque produce sombra, porque fija el carbono, porque aporta también en oxígeno y también nos aporta en materiales como su buena madera para la fabricación de canoas en la antigüedad, de un árbol que tiene una leyenda. Cuenta la leyenda que un famoso cacique guaraní llamado Saguá adoraba a su hija Tacuaré. Tacuaré se enamora de otro cacique de otra tribu lejana y abandona a su padre, que no logra resistir esto y sale a buscarla enloquecido. La busca por el bosque y va enloqueciendo, como digo, hasta que cree escuchar sus pasos. Por eso decide colocar su oreja sobre la tierra para ver a dónde estaba. Acosado por la fiebre, Saguá termina muriendo y la leyenda cuenta que la tribu luego encuentra a Saguá, pero que no puede desprenderlo del suelo porque su oreja ya está arraigada. Justamente la historia es esa, la oreja desprendiendo raíces y conformando lo que es ahora el timbó oreja de negro.
Además del recorrido interactivo de flora nativa rioplatense, también podemos encontrar el sendero de flora nativa argentina en general, como así también tantas otras actividades que ofrece el bello, resguardado y contenedor Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, que en mi caso, como ciudadano de la ciudad, disfruto muchísimo y mi humilde recomendación es que hagan lo mismo. Bien sabemos que en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de espacios verdes por habitante es un poco carente y más que nada en algunas zonas. Y también el arbolado urbano está compuesto en gran parte por especies exóticas. Por ejemplo, el plátano, aquel enemigo de las personas alérgicas, o sea, aquel gran enemigo personal, porque cuando esos cositos vuelan y se me meten en los ojos y yo no puedo respirar, la paso muy mal. Cuestión, a raíz de todas estas cuestiones, un grupo de mujeres se propuso cambiar la situación en su propio barrio. Barrios Arborescentes Coglan son un grupo de vecines del barrio de Coglan, obviamente, con distintos proyectos que están llevando adelante. Este grupo de personas decidió aumentar la cantidad de vegetación nativa en su barrio. Uno de los proyectos que hay en conjunto con la comuna del barrio fue aprovechar la vereda ancha que hay sobre la calle Iberá en la ciudad de Buenos Aires, donde también pasa una bicisenda, y esto es importante porque de esta forma los autos no se suben a la vereda y no tienen que bajarse personas hacia esta vereda, y colocar planteras. Planteras son unas especies de canteros grandes con distintos grupos de plantas nativas para así atraer a distintos insectos y distintos grupos de aves. En un futuro la idea es colocar más planteras a lo largo de la calle Iberá para generar un biocorredor y así los insectos pueden ir, venir, las aves pueden ir, venir, y si vos tenés una planta nativa en tu casa, que de repente también vayan a tu casita. Otra parte del proyecto es que los árboles nativos empiecen a formar cada vez más parte del arbolado urbano del barrio. Es así como fueron plantando de a poquito distintos árboles nativos en algunos puntos estratégicos. Y obviamente las personas que vivan en ese barrio se les acercan y les dicen: che, a mí me gustaría tener un fumo bravo, ¿cómo puedo hacer? Bueno, este grupo de personas trata de gestionarlo en conjunto con la comuna, siempre, obviamente. Para conocer más en profundidad acerca de cómo es la historia de este proyecto y cómo se vincula en comunidad, estuvimos hablando con dos integrantes de este grupo. Empezamos con una cosa muy significativa porque fue en 2016 que me fui de vacaciones una semana y cuando volví mi árbol, que era maravilloso, divino, estaba, cuando volvimos, cortado, todas las ramas sobre la vereda, podado, protesté en todos lados, me fui con nota a la comuna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tuve muy poca respuesta, la verdad. Entonces pensé que me iba a contactar con una vecina que la sabía sensible al respecto, y Marina Méndez Mosquera, que con ella, en realidad fue con ella que empecé el grupo. Y ella dijo: no, esto tenemos que revertirlo de otra manera, dice, con acciones positivas. O sea, tratemos de cuidar, de mejorar, de convocar, tratando redes con los vecinos, tratando con la comuna. Las actividades son un montón. Porque claro, se van abriendo proyectos que presentamos anualmente en la comuna. Plantamos árboles, concientizamos a los vecinos, este proyecto del biocorredor a lo largo de la bicisenda. Y el biocorredor también uno lo puede seguir en la casa, porque para el insecto o para el ave no hay propiedad privada. Entonces nosotros también lo que propiciamos es que cada uno de los vecinos puedan plantar árboles, arbustos o plantas nativas en su patio, en su terraza, en su balcón, y se va como uniendo. La idea es eso,
recuperar el ambiente natural que alguna vez hubo acá, aunque esté en las casas. No vamos a voltear todo y hacer un monte acá, pero donde estamos podemos hacer algo más silvestre también, en vez de irnos afuera. Hace 7 años que estamos con este proyecto de barrios arborescentes. El principal contacto es con el vecino, que bueno, charlamos en la vereda, le tocamos el timbre, le preguntamos acerca de su árbol o de su no árbol, si es que su plantera está vacía o su árbol está mal, o a veces la vereda está con posibilidad de una plantera. Entonces tratamos de generar el interés y con ese interés vamos a la comuna y hacemos la red para pedir ese árbol. Cada vez que estamos haciendo una acción, plantando un árbol o arreglando una de estas planteras grandes que estamos haciendo como biocorredor, es que siempre la gente se interesa y se acerca y te comenta algo. Y te das cuenta que te dicen, ay, yo lo venía viendo este arbolito que se estaba poniendo mal, y nos empezamos a charlar con otros vecinos a partir de esto. Así que lo que los árboles o las plantas nos están permitiendo también es relacionarnos entre nosotros. Bueno, hay una ley de arbolado público que en uno de esos artículos habla justamente que nosotros tenemos que formar parte de la concientización, del cuidado y la atención del árbol. Es público, pero es de cada uno de nosotros. No es ni de la comuna ni mío, porque está en mi vereda, es de todos. Cuando nosotros hacemos una vez al año una celebración, que hacemos una plantada de un árbol, pero en representación de todos los árboles que logramos a través de nuestro proyecto y a través de la acción de la comuna que se plantaran, celebramos plantando uno, ¿no? La celebración empezó hace 6 años, esta va a ser el 7º, con la donación de un árbol por una fundación, y en general viene alguien que sabe mucho más que nosotros y habla un poquito de nativas y nos cuenta qué aves o qué insectos puede traer hacia nuestro barrio. Bueno, súper interesante. Y intercambiamos plantines y semillas. Un arbolito que sembrás de estas semillas en 3 años capaz ya se puede estar poniendo. Hay que mantenerlo en un envase y cuidarlo, criarlo, para que después sea un vecino estable del barrio. Porque una vez que lo pones al vecino árbol no se va más. Nosotros nos vamos, pero ellos se quedan. Algo para destacar es que muchas veces nosotros, siglo XXI, conocemos más acerca de celulares, computadoras, autos, y no conocemos acerca de nuestra flora nativa, no la sabemos distinguir. Es importante que en la vía pública haya más plantas nativas para así poder empezar a reconocerlas y empezar a distinguir qué especies tenemos en nuestra región. Y también hay algo del aprendizaje, que uno se vuelve observador de la naturaleza, y es ahí cuando termina de aprender. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis. Abarca en su totalidad una superficie de más de 73.000 hectáreas. Fue creado para proteger las especies y ambientes representativos de las ecorregiones del Monte de Llanuras y Mesetas, del Monte de Sierras y Bolsones y del Chaco Árido. Otro objetivo de esta área protegida es preservar sus enormes yacimientos arqueológicos y paleontológicos. El parque se destaca por sus gigantescos farallones rojizos, acompañados por acantilados, cornisas y terrazas. Su vegetación es escasa, aunque abundan las jarillas y los cactus. Su fauna se conforma básicamente de pumas, guanacos, zorros grises y maras, y también de aves como el ñandú, el halcón gris, el águila mora y el cóndor andino. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresa a www.fundacionambienteymedio.org
y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de no retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de no retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Por lo general, las películas distópicas, las series distópicas, parten de una guerra. Por lo general, una guerra mundial, ya sea por lo que sea, una guerra mundial, nuclear, siempre pasan estas cosas. Distopías del futuro donde la tecnología nos roba la libertad. Bueno, en este caso les vengo a traer una distopía distinta. Una distopía que para nosotros puede ser bastante probable, ya que se trata de una distopía que nace a partir de catástrofes ambientales, de un cambio climático descontrolado, de desastres naturales y un montón de cosas más. La serie que les quiero recomendar, esta serie distópica, se llama El cuento de la criada. Es muy probable que ya la hayan conocido o escuchado mencionar, pero es interesante pensar ese mundo distópico que nace a partir de la crisis climática. El punto clave de esta serie es que la contaminación que provocó esta crisis climática y obviamente la sociedad en su conjunto dejó a la mayor parte de las mujeres estériles, sin la capacidad de poder procrear, y que las mujeres que quedaron fértiles fueron recluidas y fueron adoctrinadas para que sean serviciales a la humanidad. En esta distopía, las mujeres son tratadas como objeto sexual, son tratadas como ganado. Las personas con poder se apropian de estas mujeres fértiles y en cada noche de ovulación, en una ceremonia, abusan de ellas. Podríamos pensar que dentro de esta distopía futura hay mucha actualidad también, ya que la violencia machista es algo que nos involucra a todas las personas y que está muy presente en la sociedad hoy en día. Si bien muchas personas la critican a la serie por lo directa que es, por la falta de sutileza, me parece que esa forma directa de contar las cosas es lo que hace también que te pegue en la cabeza y que te pegue en el cora. Así que ya saben, El cuento de la criada, una historia distópica que nace a partir de la emergencia climática. Y antes de que me olvide, síganos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, nos vemos la próxima. Chau.